¿Por qué Somalia siempre termina siendo un estado fallido cada año? Hola. Es hora de que hablemos de por qué esta nación siempre está entre los 5 países que se consideran estados fallidos, cada año, hay que decirlo, no siempre ha sido así. Con una población de 15 millones de habitantes, y con pocos recursos naturales. Este país la población está acostumbrada a la violencia, a la hambruna, a graves casos de corrupción, a graves violaciones de derechos humanos y al parecer las cosas nunca cambian, y aunado que en los últimos años, los grupos terroristas como los yihadistas realizan actos terroristas, el panorama no es bueno. Un poco de historia. Antes de su independencia estuvo ocupada por franceses, británicos e italianos, y se independizó en el año 1960, de ahí tuvo un buen comienzo, claro que ese, entre comillas buen comienzo, terminó con el golpe de estado que dio Mohamed Siad Barre, que gobernó desde el año 1968 hasta el año 1991. De ahí, como dice un reportaje de la BBC en español, la anarquía comenzó a reinar ese país y ningún gobierno ha podido poner orden en ese lugar. El presente no es tan bueno. Y es que los gobiernos que vinieron después no pudieron unir a la población. El dictador Siad fue capaz de mantener el orden en ese país, pero también fortaleció a los clanes de ese país, esto para tener su lealtad de los líderes tribales, lo que hizo que luego de su derrocamiento, todos buscarán hacerse del poder, o simplemente no reconocer a la nueva autoridad. Un ejemplo de esto, es el Consejo Islámico de las Cortes de Somalia o Unión de Cortes Islámicas, que se había convertido en un dolor de cabeza para los gobiernos. Ahora se le conoce como Alianza para la Reliberación de Somalia. Sin olvidar que el gobierno debe de lidiar con Somalilandia y Puntlandia, que han tratado de alejarse de Somalia, ya que al parecer ellos son de la idea, de que es mejor crear un estado nuevo, y que el viejo, que Dios lo ayude. También hay que decirlo, este país ha tenido una gran cantidad de gobiernos de transición, pero esa transición nunca termina, siempre deben tener un gobierno de transición. Y si hablamos de su capital Mogadiscio, está subdividida, por los caciques, y las peleas entre ellos cuesta cientos de vidas. Y en esas áreas, cada cacique impone su ley, por lo que un estado de derecho, no existe en ese país. Y no tengo que decirles que en muchas de esas zonas reina la ley Sharia, y eso no ayuda para nada a la población. Ahora pasemos el papel que ha jugado la comunidad internacional. Desde el año 1991 hasta la fecha, ¿qué no han hecho para ayudar a Somalia? Se ha tratado de hacer treguas entre los caciques, se ha apoyado militarmente a ese país, se ha apoyado económicamente, se ha brindado servicios humanitarios, pero nada funciona. Es como si ese país no pudiera ser salvado. Y es que hay que decirlo, países como Estados Unidos no han ayudado para nada a ese país, al contrario ha fortalecido a los grupos terroristas con la lucha que está entre el ejército estadounidense contra los terroristas, de sin mencionar que ellos están más interesados en proteger sus intereses económicos. La economía de ese país es súper débil y es considerado uno de los países más pobres del mundo. Ah, por cierto, casi se me olvidaba la gran hambruna que hoy sufre ese país, pero creo que ya todos dábamos por hecho eso. Ya oído todo esto, las cosas buenas que pueda decirte de este país, es que avanza lentamente a la unión de las tribus, es cierto que ellos no quieren renunciar al poder, pero poco a poco están comenzando a obedecer al gobierno central. Por lo cual tomarán décadas para que Somalia salga de la categoría de estado fallido. Los gobiernos que vengan, deben fortalecerse y ver cómo hace que el Estado de Derecho reine, y la comunidad internacional, debe apoyar aparte de dinero, planes o estrategias que realmente funcionen, ya que solo dar dinero no sirve para nada. Bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Qué deberían hacer ellos para salir de estado fallido? ¿Crees que tienen salvación? Comenta y suscríbete. Mando saludos a mis nuevos suscriptores.